Roma, la ciudad eterna, siempre ha sido escenario de grandes historias de fe y santidad. A finales del siglo XIV nació una mujer cuya vida resplandecería como un faro de caridad y devoción. Santa Francisca Romana vino al mundo en 1384, en el seno de una familia noble, pero su corazón anhelaba algo mucho más allá de los privilegios terrenales. Desde pequeña, Francisca mostraba un ardiente deseo de consagrarse a Dios. Su inclinación hacia la oración y la penitencia era evidente, pero como era costumbre entre las familias nobles de la época, sus padres la destinaron al matrimonio. A pesar de su resistencia inicial, Francisca obedeció y se casó con Lorenzo Ponciani, un noble romano de gran prestigio. El matrimonio no fue un obstáculo para su vocación, sino más bien un camino para manifestar su santidad. Francisca comprendió que la santidad puede vivirse en cualquier estado de vida y transformó su hogar en un espacio de caridad y amor cristiano. Junto a su esposo, tuvo 3 hijos, a quienes educó con gran celo en la fe católica. La vida en Roma, sin embargo, no era fácil. El siglo XV estuvo marcado por guerras, pestes y divisiones políticas que trajeron miseria y sufrimiento a la población. Francisca, impulsada por un profundo amor al prójimo, abrió su casa para cuidar a los pobres y enfermos, compartiendo todo lo que tenía con los necesitados. Su ejemplo inspiró a otras mujeres a unirse a ella en esa misión de caridad. Poco a poco, un grupo de damas romanas se reunió a su alrededor, dedicándose al servicio de los pobres y enfermos. Este fue el germen de la futura congregación de las Oblatas de Tor de Specchi, que más tarde se convertiría en una institución reconocida por la Iglesia. A pesar de su intensa vida apostólica, Francisca nunca descuidó sus obligaciones familiares. Era una esposa amorosa y una madre dedicada, conciliando la vida doméstica con su entrega al servicio de la Iglesia. Su esposo, Lorenzo, comprendía y apoyaba su misión, reconociendo en ella a una mujer de virtudes extraordinarias. La ciudad de Roma sufrió terriblemente con la guerra entre los papas y los antipapas. La inestabilidad política trajo destrucción y violencia a las calles, y la propia familia de Francisca se vio afectada. Su esposo, que era soldado, resultó herido, y su hijo mayor terminó siendo hecho prisionero. El dolor y las tribulaciones no la desanimaron. Al contrario, fortalecieron su fe y su confianza en la providencia divina. Francisca continuó firme en su misión, atendiendo a los pobres, cuidando a los enfermos y alentando a quienes sufrían. Su corazón estaba completamente entregado a la voluntad de Dios. En medio de las adversidades, Dios le concedió gracias místicas extraordinarias. Francisca tenía visiones celestiales y diálogos con su ángel de la guarda, quien a menudo la aconsejaba y la guiaba en sus decisiones. Estas experiencias místicas le dieron aún más fuerza para continuar su obra. En una ocasión, durante una de sus visiones, Francisca vio el infierno, el purgatorio y el cielo. Estas revelaciones la impulsaron aún más a rezar por la conversión de los pecadores y a ofrecer sacrificios por la salvación de las almas. Su vida de oración se intensificó, convirtiéndose en una verdadera intercesora del pueblo romano. Las pestes que asolaban Roma se cobraron muchas vidas, incluidas las de 2 de sus hijos. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero Francisca supo transformar su sufrimiento en un acto de entrega a Dios. Lo ofreció todo en sacrificio, aceptando con humildad los designios divinos. Con el tiempo, la fama de su santidad se extendió por toda la ciudad. Muchos la buscaban en busca de consuelo y dirección espiritual. Incluso los nobles y gobernantes de Roma veían en ella un ejemplo de fe y caridad. Su nombre era sinónimo de bondad y servicio al prójimo. En 1425, sintiendo el llamado de Dios a una vida aún más dedicada a la oración y la caridad, Francisca fundó la Congregación de las Oblatas de Tor de Specchi. Esta institución estaba compuesta por mujeres laicas que se dedicaban a la vida de oración y al servicio de los pobres, sin convertirse en monjas de clausura. El monasterio de las Oblatas se convirtió en un refugio para muchas mujeres que deseaban seguir el ejemplo de Francisca.
Vivían de acuerdo con la espiritualidad benedictina, practicando la caridad y la hospitalidad, pero sin abandonar completamente el mundo. Era un nuevo modelo de vida consagrada, adecuado a las necesidades de la época. A pesar de haber fundado la congregación, Francisca siguió viviendo con su esposo, cuidándolo en su vejez. Solo después de la muerte de Lorenzo, se retiró definitivamente a la casa de las Oblatas, pasando sus últimos años en oración y penitencia. Su vida estuvo marcada por un profundo espíritu de obediencia y humildad. Aunque fuera la fundadora, nunca se consideró superior a las demás hermanas. Servía a todas con la misma sencillez y dedicación que siempre había demostrado a lo largo de su vida. En sus últimos años, Francisca padeció diversas enfermedades, pero jamás se quejó. Lo aceptaba todo como una participación en los sufrimientos de Cristo. Su serenidad y paciencia ante el dolor eran un testimonio vivo de su profunda unión con Dios. Su fama de santidad seguía creciendo. Muchos decían haber sido curados por su intercesión o haber recibido consejos iluminados por Dios a través de ella. Su ángel de la guarda, que la acompañaba desde la infancia, seguía siendo una presencia constante en su vida. El 9 de marzo de 1440, Francisca Romana entregó su alma a Dios. Su fallecimiento fue sentido por toda Roma y multitudes acudieron para venerar su cuerpo. Fue el testimonio de una vida dedicada por completo al servicio de Dios y de los hermanos. Poco después de su muerte, comenzaron a atribuirse numerosos milagros a su intercesión. Muchos enfermos fueron sanados y personas en situaciones desesperadas encontraron ayuda al invocarla. Su fama de santidad se consolidaba cada vez más. El proceso de canonización empezó rápidamente y en 1608 el Papa Pablo V la proclamó santa. Santa Francisca Romana fue elevada a los altares como modelo de santidad para todos, especialmente para las esposas y madres cristianas. La Iglesia la reconoce como patrona de los conductores, debido a su relación especial con su ángel de la guarda que, según relatos, iluminaba su camino en las noches oscuras, protegiéndola en sus andanzas por Roma. Hasta el día de hoy, su congregación continúa su misión de oración y caridad, perpetuando su legado. El monasterio de Tor de Specchi sigue siendo un lugar de espiritualidad y servicio al prójimo, siguiendo el ejemplo de su fundadora. Santa Francisca Romana nos enseña que la santidad es posible en cualquier estado de vida. Ya sea como esposa, madre o religiosa, su vida fue un testimonio de amor incondicional a Dios y al prójimo. Su fiesta se celebra el 9 de marzo y su memoria permanece viva en la Iglesia. Su ejemplo de caridad, humildad y fe permanece como una invitación para todos los que desean seguir a Cristo con un corazón sincero y generoso. El legado de Santa Francisca Romana ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables fieles a vivir una vida de servicio y oración. Su figura se convirtió en un ícono de la caridad cristiana, especialmente en Roma, donde su presencia espiritual todavía se siente con fuerza. Las Oblatas de Tor de Specchi, la congregación que ella fundó, han mantenido vivo el espíritu de su fundadora, perpetuando su misión de asistencia a los necesitados. Incluso hoy, estas mujeres se dedican a la oración y al servicio de los pobres, de acuerdo con las enseñanzas de Santa Francisca. La casa donde Francisca vivió con su familia, el Palazzo Ponciani, sigue siendo un lugar de gran interés para los devotos y estudiosos de su vida. Allí fue testigo de los dolores y alegrías de su vocación matrimonial y de su entrega a la voluntad divina. Durante su vida, Francisca comprendió que la caridad no podía limitarse a las donaciones materiales. Para ella, la verdadera caridad exigía una entrega total al otro, un amor que viera a Cristo en cada persona necesitada. Su relación con su ángel de la guarda fue uno de los aspectos más notables de su vida mística. Según los relatos, el ángel era visible para ella y la acompañaba constantemente, orientándola y protegiéndola de los peligros del mundo. Muchos testigos presenciaron momentos en que Francisca parecía dialogar con este ser celestial. El ángel, según sus descripciones,
Tenía una belleza indescriptible y desprendía una luz intensa, guiándola en momentos de incertidumbre y peligro. Su ángel de la guarda no solo le ofrecía protección espiritual, sino que también la ayudaba a encontrar el camino correcto cuando recorría las calles oscuras y peligrosas de Roma por la noche, razón por la cual se convirtió en patrona de los conductores. En tiempos de crisis y hambruna, Santa Francisca Romana realizaba verdaderos milagros de providencia. Incluso cuando su despensa parecía vacía, lograba alimentar a los pobres que llamaban a su puerta, confiando siempre en la misericordia de Dios. Uno de los episodios más conocidos de su vida fue cuando transformó un depósito de trigo casi vacío en un granero abundante, multiplicando los granos para alimentar a los necesitados. Esta manifestación de la providencia divina reforzó su fama de santidad. Otra historia famosa cuenta que durante una gran escasez en Roma, Francisca logró reunir pan para los hambrientos. Cuando fue acusada de distribuir riquezas excesivas, abrió su bolsa ante los acusadores y en lugar de pan, aparecieron flores perfumadas. También fue notable su don de curación. Muchos enfermos que recurrían a ella encontraban alivio y sanación, no solo por el poder de las hierbas medicinales que utilizaba, sino principalmente por la fe con que oraba por cada uno de ellos. El amor que tenía por los pobres y enfermos la llevó a atender incluso a los leprosos, rechazados por la sociedad. Tocaba sus heridas sin temor, viendo en cada uno de ellos la imagen de Cristo sufriente. A pesar de su intensa vida de caridad, Francisca jamás descuidó la oración. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, adorando a Cristo y pidiendo fuerzas para continuar su misión. Su ejemplo mostraba que la oración y la acción no eran realidades separadas, sino complementarias. Para ella, servir a los pobres era una forma concreta de oración, una manera de amar a Dios a través de los hermanos. Durante las guerras que asolaban Roma, Francisca también destacó como mediadora de paz. Muchos acudían a ella para resolver conflictos y buscar orientación espiritual en tiempos turbulentos. Su presencia era respetada incluso entre los poderosos de la época. Hablaba con humildad y firmeza, aconsejando a gobernantes y líderes y llamándolos a la justicia y al amor cristiano. La Iglesia reconoció rápidamente el impacto de su vida santa. Su proceso de canonización contó con numerosos testimonios de personas que presenciaron sus milagros y su profunda unión con Dios. Cuando su cuerpo fue exhumado años después de su muerte, se encontró incorrupto, señal de la pureza y santidad de su vida. Este hecho reforzó aún más la veneración popular por Santa Francisca Romana. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y muchos fieles aún hoy visitan su sepulcro en la iglesia de Santa María Nova, donde descansan sus restos mortales. La devoción a Santa Francisca Romana se extendió no solo por Roma, sino por toda la Iglesia. Muchos matrimonios cristianos ven en ella un modelo de esposa y madre santa, que supo equilibrar los deberes familiares con la vida de oración y servicio. Su espiritualidad sigue inspirando a comunidades religiosas y laicas. Las oblatas de Tor de Specchi continúan siguiendo sus enseñanzas, viviendo en sencillez y dedicación al prójimo. A lo largo de los siglos, su intercesión ha sido invocada por quienes buscan protección en sus viajes y por los conductores, pues creen que, del mismo modo en que su ángel la guiaba, ella puede guiar y proteger a los viajeros. Se han dedicado muchas iglesias a ella, y su fiesta litúrgica, celebrada el 9 de marzo, sigue siendo un día especial de oración y recuerdo de su vida ejemplar. Su historia nos enseña que la santidad puede vivirse en la vida cotidiana, ya sea como esposa, madre o religiosa. El secreto de su vida santa fue su entrega total a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Santa Francisca Romana nos invita a confiar en la providencia divina, a amar sin límites y a encontrar en la oración la fuerza para afrontar los desafíos de la vida. Su vida sigue siendo un testimonio vivo del amor de Dios manifestado en el servicio al prójimo. La vida de Santa Francisca Romana fue un ejemplo concreto
de que la santidad no está reservada únicamente para los monasterios ni para quienes renuncian al mundo. Ella mostró que es posible vivir plenamente la fe en cualquier estado de vida. Su amor por los pobres y enfermos no era un simple gesto de compasión, sino una expresión del propio Evangelio vivido en la práctica. Para Francisca, cada necesitado era Cristo disfrazado, y servirles era servir al mismo Señor. En una época en que las mujeres tenían pocos espacios en la sociedad, Francisca se convirtió en una verdadera líder espiritual. Sus palabras eran escuchadas y respetadas, no por su condición noble, sino por su sabiduría y santidad. Muchas mujeres romanas que se sentían llamadas a una vida de mayor entrega a Dios, veían en ella un modelo a seguir. Así, las oblatas de Tor de Specchi crecieron, convirtiéndose en un refugio para aquellas que deseaban vivir una vida de oración y servicio. El modo de vida de las oblatas era innovador para su tiempo. No estaban enclaustradas, pero tampoco vivían en el mundo de manera común. Eran mujeres consagradas que vivían según el espíritu benedictino, pero con la libertad de actuar en el servicio a los necesitados. La influencia de Santa Francisca fue tan grande que muchos historiadores la consideran precursora de formas más flexibles de vida consagrada que más tarde inspirarían a otras comunidades religiosas femeninas. Su humildad, sin embargo, era uno de sus rasgos más característicos. Aunque fuera la fundadora y guía espiritual de las oblatas, jamás se consideró superior a ninguna de ellas. Servía como la más sencilla de las hermanas. La espiritualidad de Francisca estaba profundamente arraigada en la tradición benedictina. Su devoción a la oración litúrgica, al silencio y a la obediencia, reflejaba las enseñanzas de San Benito, cuyo lema «Ora et labora», reza y trabaja, vivió plenamente. Uno de los aspectos más destacados de su vida fue su aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Perdió hijos, sufrió guerras, enfrentó dificultades, pero nunca cuestionó los planes divinos, confiando siempre en la providencia. Su amor por su esposo, Lorenzo, fue un testimonio del verdadero matrimonio cristiano. Aun queriendo inicialmente la vida religiosa, aceptó su vocación matrimonial y encontró en ella un camino hacia la santidad. Tras la muerte de Lorenzo, Francisca pudo por fin retirarse a vivir plenamente entre las oblatas. Aún así, su misión continuaba, pues los romanos seguían acudiendo a ella en busca de consejo y oraciones. En los últimos años de su vida, su unión con Dios era tan profunda que muchos decían que su rostro irradiaba una luz sobrenatural. Su presencia era una fuente de paz para todos los que se le acercaban. Mucha gente relataba que, al verla rezar, sentía una profunda transformación interior. Su ejemplo silencioso, su humildad y su amor por Cristo eran más poderosos que cualquier sermón. Santa Francisca Romana también tenía un gran amor por el purgatorio. Rezaba constantemente por las almas que se encontraban allí, pidiendo a Dios que las liberara y las llevara a la gloria eterna. En sus visiones místicas decía ver almas ascendiendo al cielo gracias a las oraciones y sacrificios que ofrecía por ellas. Ese amor por las almas sufrientes la convirtió en una de las grandes intercesoras por los fieles difuntos. Su relación con los ángeles no era algo simplemente extraordinario y lejano, sino una verdad que enseñaba a todos. Enseñaba que cada persona tiene un ángel de la guarda que la acompaña y protege, e invitaba a los fieles a rezar a sus ángeles. La ciudad de Roma, que tanto la amaba, quedó en profundo luto cuando se anunció su muerte. El pueblo acudió en masa para verla por última vez y pedir su intercesión. El reconocimiento oficial de la Iglesia fue rápido. Dada la gran cantidad de milagros atribuidos a su intercesión, su proceso de canonización avanzó de manera acelerada, culminando con su canonización en 1608 por el Papa Pablo V. Su canonización fue un evento grandioso para Roma. El pueblo celebró con júbilo la elevación de quien ya consideraban santa mucho antes del reconocimiento oficial de la Iglesia. La iglesia de Santa María Nova, donde se colocó su cuerpo, se convirtió en lugar de peregrinación. Hasta hoy, devotos de varias partes del mundo
Acuden allí para pedir su intercesión y agradecer las gracias recibidas. Cada año, el 9 de marzo, Roma revive la memoria de su santa con misas y procesiones. El cariño del pueblo por Santa Francisca Romana permanece vivo y su historia aún resuena en el corazón de los fieles. Además de ser patrona de los conductores, su intercesión es invocada por las madres, las viudas, las esposas y por quienes enfrentan tribulaciones en la vida familiar. Su ejemplo muestra que es posible encontrar a Dios en la vida diaria. El monasterio de Tor de Specchi, fundado por ella, conserva su esencia original. Las oblatas continúan viviendo la espiritualidad de Santa Francisca, rezando y sirviendo a los necesitados, manteniendo su carisma vivo en la Iglesia. Su vida es un recordatorio de que la santidad no es un ideal lejano, sino un llamado real para cada cristiano. Ya sea en la familia, en el trabajo, en la oración o en el servicio, todos pueden encontrar su camino hacia Dios. Santa Francisca Romana brilla en la historia de la Iglesia como una estrella que ilumina el camino de la caridad, la oración y la entrega total a Dios. Su testimonio sigue inspirando a generaciones a vivir una fe auténtica y comprometida. El impacto de Santa Francisca Romana no se limitó a su época. Su espiritualidad continúa influyendo en la Iglesia, especialmente en quienes buscan unir la vida familiar con una intensa vivencia de la fe. Muchos la ven como un ejemplo de equilibrio entre la contemplación y la acción. Ella demostró que es posible ser una esposa dedicada, una madre amorosa y al mismo tiempo una mujer profundamente entregada a la oración y a la caridad. Su presencia aún se siente en Roma. Las calles por donde caminó, los lugares donde sirvió a los pobres y la iglesia donde reposan sus restos mortales son testigos vivos de su misión en la ciudad eterna. Durante siglos siguen surgiendo relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Curaciones de enfermedades, protección en los viajes y conversiones espirituales son algunas de las gracias que muchos aseguran haber recibido gracias a ella. Santa Francisca Romana fue una pionera en la forma de vivir su vocación. Su modelo de consagración abrió camino a nuevas maneras de vida religiosa femenina, que concilian la oración con el servicio activo en la sociedad. Su profunda confianza en la providencia de Dios es una de sus mayores lecciones. Incluso en los momentos más difíciles, nunca dudó del cuidado divino, enseñando a todos que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. El amor que sentía por la Eucaristía era central en su vida. Siempre que podía, pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, encontrando allí su fuerza y su consuelo. Para Francisca, la Eucaristía era el alimento del alma y la fuente de toda caridad. A través de ella, recibía la energía espiritual para servir a los pobres, cuidar a los enfermos y soportar las tribulaciones de la vida. Su celo por la oración comunitaria también era evidente. Enseñaba que la oración hecha en unión con los hermanos era un arma espiritual poderosa y una forma de fortalecer los lazos de la Iglesia. Su devoción a la Virgen María era inmensa. Rezaba diariamente el rosario y recurría a Nuestra Señora en los momentos de dificultad, confiándose plenamente a su protección maternal. La sencillez era una característica destacada de su santidad. Aunque perteneciera a una familia noble, se vestía con modestia y prefería los caminos humildes, poniéndose siempre al servicio de los más necesitados. Su casa, el Palazzo Ponciani, se convirtió en un símbolo de hospitalidad y caridad. Allí, muchas vidas se transformaron gracias al amor y al servicio que Francisca prestaba sin distinción de personas. Su fama de santidad hizo que personas de todas las clases sociales la buscaran. Nobles y pobres, gobernantes y sirvientes, todos reconocían en ella a una mujer de Dios y solicitaban sus consejos. Incluso después de su muerte, su influencia permaneció viva en la ciudad de Roma. Muchas instituciones de caridad fueron fundadas inspiradas en su ejemplo, dando continuidad a su misión de amor al prójimo. En el siglo XX, el Papa Pío XI destacó la importancia de Santa Francisca Romana
al declarar que ella debía ser especialmente recordada por las mujeres que desean unir la vida familiar con una profunda espiritualidad. El hecho de haber sido declarada patrona de los conductores es señal de la actualidad de su intercesión. Así como su ángel de la guarda la guiaba en las noches oscuras, muchos confían en que ella puede proteger a quienes viajan por las carreteras. La devoción a Santa Francisca Romana se extendió más allá de Italia. En varios países, iglesias y comunidades la tienen como patrona y su fiesta se celebra con gran fervor. Su vida sigue siendo un testimonio de que Dios llama a cada persona a la santidad, independientemente de su condición de vida. El secreto está en la fidelidad diaria, en el amor y en el servicio a los hermanos. Santa Francisca nos enseña que no es necesario abandonar el mundo para ser santo, sino transformar el mundo mediante el amor y la caridad, viviendo cada momento para la gloria de Dios. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad y en el servicio. En una época de individualismo y egoísmo, su vida brilla como una invitación al amor y a la entrega sin reservas. El mensaje de Santa Francisca Romana resuena con fuerza en nuestros días, pues ella demostró que es posible vivir en el mundo sin ser del mundo, manteniendo el corazón totalmente vuelto hacia Dios. Cada oración dirigida a ella es un eco de la confianza que muchos depositan en su intercesión. Ya sea en la carretera, en la familia o en el servicio a los necesitados, su presencia espiritual sigue siendo una fuente de inspiración. Santa Francisca Romana es una prueba viva de que la fe auténtica produce frutos duraderos. Su vida y su obra son una llamada para que cada uno descubra su propio camino de santidad en la sencillez del día a día. Su ejemplo nos invita a confiar plenamente en la providencia divina, a amar sin reservas y a encontrar en la oración la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Su testimonio permanece como un faro de luz para todos aquellos que buscan vivir el Evangelio. La historia de Santa Francisca Romana no termina con su muerte, sino que continúa en cada corazón que se inspira en su ejemplo. Que su intercesión nos ayude a vivir con más fe, amor y entrega a Dios, siguiendo su camino de caridad y servicio.